Era una noche fría y oscura cuando Mark, un experimentado cazador, recibió una extraña propuesta. Un hombre misterioso se le acercó en un bar ofreciéndole una suma astronómica de dinero a cambio de un peculiar trabajo. El encargo consistía en cazar a personas en un mercado abandonado y cerrado durante la noche. Intrigado por la extravagante oferta, Mark decidió aceptar, sin sospechar lo que le auguraba. La dirección proporcionada lo llevó a un viejo mercado en ruinas, situado en el corazón de la ciudad. Las puertas estaban aseguradas con candados y cadenas oxidadas, dando una sensación de abandono y desolación. Mark se acercó en el lugar, con su rifle cargado y su corazón lleno de intriga. La oscuridad era abrumadora, solo interrumpida por la tenue luz de la luna que se filtraba por los ventanales rotos. El silencio sepulcral le hacía sentir como si el propio edificio estuviera conteniendo el aliento. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos, creando una cacofonía de eco que aumentaba su inquietud. A medida que avanzaba, Mark pudo distinguir una sombra en la distancia. Sus sentidos se agudizaron y su pulso se aceleró. Se encontraba cara a cara con su primera presa. A través de la oscuridad, una figura femenina se materializó. Era una joven atrapada en ese mercado como si fuera una pieza de caza. Sus ojos reflejaban el miedo y la impotencia, pero también la determinación de sobrevivir. Mark dudó por un momento, pero el recuerdo del dinero prometido lo empujó a seguir adelante. Tomó su rifle y apuntó hacia la indefensa víctima, pero justo antes de que pudiera jalar el gatillo, la joven desapareció en la oscuridad, como si se hubiera fundido con las sombras mismas. Confundido, Mark continuó explorando los pasillos del mercado. El sonido de sus pasos resonaba cada vez más fuerte, sumergiéndolo en una sensación de aislamiento. Las luces parpadeantes y las sombras cambiantes lo acosaban, jugando con su mente y poniendo en duda su cordura. La cacería se convirtió en un juego siniestro. En cada esquina, Mark encontraba nuevas presas, hombres y mujeres desesperados por escapar de su captor. Pero cada vez que estaba a punto de atrapar a uno de ellos, se desvanecían en el aire, dejándolo con las manos vacías. La confusión y la frustración lo invadieron, pero su codicia lo mantenía en movimiento. Persiguió sombras, escuchó susurros y experimentó una sensación constante de ser observado. El mercado parecía tener una vida propia, jugando con su presa y arrastrándolo a una pesadilla interminable. Después de horas de cacería frenética, Mark se encontró frente a una puerta de acero. Era diferente a las demás, como si protegiera algo valioso. Su instinto le decía que allí se ocultaba la verdad, el secreto detrás de esta aterradora casa humana. Con determinación, Mark abrió la puerta y se encontró con una escena macabra. El lugar estaba lleno de cuerpos inertes, congelados en una eterna agonía. Los ojos abiertos reflejaban el terror y la desesperación que habían experimentado antes de sucumbir a la muerte. Fue entonces cuando se dio cuenta de que él no era el cazador, sino la presa de algo mucho más siniestro. El mercado se estremeció y se cerró detrás de él, dejándolo atrapado en ese escenario dantesco. Las sombras cobraron vida, envolviéndolo en una red oscura y asfixiante. Los cuerpos sin vida comenzaron a moverse, acercándose a él con lentitud y determinación. Mark se dio cuenta de que había sido llevado a esta trampa mortal para su propio tormento. Ahora él era el objetivo de la caza, condenado a enfrentarse a las almas de aquellos que habían sido cazados en el pasado. Los cuerpos mutilados y retorcidos se lanzaron sobre él, arrancando su carne y hundiéndolo en un abismo de dolor y horror. Sus gritos desgarradores quedaron atrapados en el mercado maldito, un lamento que nadie más escucharía. El sol se levantó sobre el mercado abandonado, ocultando las atrocidades que habían ocurrido durante la noche. El mercado permaneció en silencio, esperando pacientemente a su próxima presa, mientras el destino de Mark se perdía en las sombras de la eternidad. En una remota aldea medieval rodeada de densos bosques y montañas imponentes, reinaba un terror inimaginable. Las noches estaban plagadas de pesadillas y susurros aterradores que acechaban en cada esquina. La gente vivía con miedo constante, pero había una leyenda que se contaba en voz baja, la historia de un monstruo horrendo, conocido como el terror del abismo. Se decía que habitaba en las profundidades de un oscuro y misterioso abismo cerca de la aldea. Sir Roland, un valiente caballero, escuchó los lamentos del pueblo y decidió enfrentarse al monstruo para liberar la aldea del miedo y el sufrimiento. Montó su caballo y partió hacia el abismo, armado con su espada y su coraje. El abismo se extendía ante él como una boca abierta hacia la oscuridad infinita. Una escalofriante sensación se apoderó de su cuerpo mientras descendía por las estrechas escaleras de piedra. Las paredes del abismo estaban cubiertas de una humedad fría y el aire se volvió espeso y opresivo a medida que se adentraba más en la negrura. El eco de sus pasos resonaba, llenando el abismo con un
un sonido ominioso. La tenue luz de su antorcha apenas alcanzaba a disipar la oscuridad. A medida que avanzaba, una presencia siniestra parecía envolverlo, como si el abismo mismo estuviera vivo y respirando a su alrededor. De repente, un aullido gutural y ensordecedor rompió el silencio. El abismo se estremeció y un ser monstruoso emergió de las sombras. Era una criatura grotesca y retorcida, con piel escamosa y una afilada espada. Sus ojos brillaban con una malicia indescriptible, preparada para causar la desgracia en el mundo. El caballero luchó valientemente contra la bestia, esquivando sus feroces ataques y respondiendo con golpes certeros de su espada. Sangre y vísceras salpicaban el suelo, mientras el monstruo rugía de dolor y furia. La lucha fue feroz y despiadada, con el caballero arriesgando su vida en cada movimiento. A medida que la batalla se prolongaba, Sir Roland comenzó a darse cuenta de que la criatura no era una mera bestia salvaje. Parecía poseer una inteligencia malévola, anticipando sus movimientos y emboscándolo con astucia. Cada herida que infligía parecía sanar rápidamente, regenerándose ante sus ojos horrorizados. El caballero comprendió que estaba enfrentando a un enemigo formidable y desconocido. Decidió adoptar una estrategia audaz. Debía buscar la fuente de la fuerza y la inmortalidad de la criatura. Siguiendo su instinto, el caballero se adentró aún más en las profundidades del abismo, dejando un rastro de sangre y muerte a su paso. Finalmente, llegando a una caverna secreta iluminada por una extraña luz verdosa, en el centro de la cueva yacía un corazón palpitante emitiendo una energía oscura y maligna. Sin vacilar, Sir Roland empujó su espada y atravesó el corazón, liberando un grito agónico de la criatura. En ese instante, el abismo tembló y comenzó a colapsar a su alrededor. El caballero luchó para encontrar una salida. Su espíritu llenó de triunfo y alivio. Finalmente, emergió del abismo cubierto de polvo y heridas. Lo primero que quiso hacer fue dar la noticia a los habitantes de la aldea, pero algo terrible había pasado. La aldea estaba en silencio y una brisa gélida soplaba entre los edificios desiertos. La oscuridad que había envuelto la aldea durante tanto tiempo había desaparecido, reemplazada por un silencio inquietante. Sir Roland se adentró en la aldea buscando señales de vida, pero solo encontró desolación. La aldea había sido consumida por el terror y la muerte. Algo los había hecho desaparecer. Sus habitantes habían sido asesinados y devorados por algo más terrible. El caballero había sacrificado su vida y la aldea que había jurado proteger para derrotar al monstruo totalmente en vano. El horror de la situación se apoderó de él y un sentimiento de profundo remordimiento lo consumió mientras la realidad de su derrota se asentaba. Sir Roland se convirtió en el último vestigio de una aldea olvidada, condenada a vagar por las calles desiertas en compañía de la oscuridad y el peso de sus acciones. Su última promesa fue buscar y asesinar a la bestia que había cometido aquel acto tan cruel y despiadado, dejando solo ruinas y muerte a su paso. Y así, el caballero se convirtió en una advertencia para todos aquellos que osaran enfrentarse a su sed de venganza y muerte. Cuentan las leyendas que el caballero Sir Roland pagó por muchísimas tierras con su corcel negro, blandiendo armas prohibidas y armaduras de leyendas, buscando acabar con toda amenaza que perjudicara las vidas inocentes, liberando así una cantidad de batallas y duelos despiadados y sangrientos.